Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Fray Gabriel, por acompañarnos. Les voy a leer rapidísimo la semblanza de Fray Gabriel para que podamos empezar con la presentación, ¿va? Fray Gabriel Chávez de la Mora nació en 1929 en Guadalajara. Fue parte de la primera generación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, donde se formó bajo la guía de grandes artistas como Ignacio Díaz Morales y Matías Güetriz, y de donde se graduó en 1955. En ese año ingresó al monasterio benedictino de Santa María de la Resurrección en Aguacatitlán, Morelos, y ahí en 1956 echó a andar los talleres Emaús, que fue un experimento de renovación de la iconografía cristiana. El siguiente año creó para su comunidad una bella y revolucionaria capilla, la primera en México, diseñada para que el sacerdote celebrara la misa de frente a los fieles, antes incluso que el Concilio Vaticano II lo permitiera. También en 1957 remodeló con el mismo espíritu la Catedral de Cuernavaca. Además fue pionero y autor de arquitectura religiosa y bueno, es de los más influyentes en México. Su ingente obra abarca desde basílicas y santuarios hasta abadías enteras, complejos parroquiales, centros de peregrinación masiva y pequeñas capillas. Ha realizado innumerables adaptaciones litúrgicas en diferentes países y dentro de su currículo destaca sin duda su participación en el diseño de la nueva Basílica de Guadalupe en colaboración con Pedro Ramírez Vázquez y José Luis Benlliure, así como la Capilla Ecuménica de la Paz en Acapulco, la Abadía del Tepeyac y la remodelación de las catedrales de Cuernavaca y Guadalajara. Bueno, es canónigo de la Basílica de Guadalupe, pertenece al Instituto Internacional de Diseño de Interiores y es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura. Y bueno, ya con esto concluimos. Si quieres, podemos arrancar con la presentación, arquitecto. ¿No aparece? No. Eric, ¿me puedes ayudar a proyectarla? Sí. ¿Ya empezamos? Entonces, la anterior. Ahí está. Dije el título. ¿Ya empezamos? Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la introducción, arquitecta. No, ¿de qué? Sé Gracias. que hubo varias propuestas para definir el tema de esta charla, de esta plática, y que se llegó a arquitectura y liturgia. Bueno, es una buena síntesis porque vamos a ver, con lo que quiero presentarles, cómo la liturgia renovada en el Vaticano II, hace ya poco más de 50 años, cambió desde luego el concepto de la iglesia que, bueno, a los jóvenes ya no les tocó, así habla de la iglesia más jerárquica, más vertical, diríamos, y sobre todo Vaticano nos habla ya de una iglesia horizontal, iglesia pueblo de Dios, que debía entonces participar en la liturgia, no nomás escuchar, darse cuenta de qué se estaba celebrando por allá, en el polo lejano del presbiterio y en otra lengua, en latín. Entonces, está bien que hablemos así de la liturgia, porque ciertamente condiciona al género arquitectónico de la iglesia religiosa, iglesia de iglesias, la liturgia. Podríamos llegar al final de esta introducción, ver cómo la liturgia se le puede decir que es el programa arquitectónico de la iglesia, de una nueva parroquia. Voy a tomar como ejemplo de referencia una parroquia, precisamente.
para centrar así la idea, porque una parroquia, un centro parroquial, concepto nuevo del Vaticano II, pues es el modelo, diríamos, típico de una iglesia. Puede ser mayor, una gran parroquia, un santuario, una basílica, o puede ser mucho menor, una iglesia, un oratorio. Considero así que el centro parroquial es un modelo típico de un conjunto de espacios arquitectónicos, desde luego centrados en el de la celebración, lo que llamamos la nave, la iglesia propiamente dicha, el templo, el lugar celebrativo, pero rodeada de varios servicios. Y por eso vamos a hablar, o les voy a hablar algo, una clase de arquitectura, recordando términos arquitectónicos y en lo que nos sirva, pues conectar para la arquitectura algo de la liturgia. Entonces me voy a estar refiriendo a un centro parroquial. Centro parroquial que antes denominábamos a las iglesias generalmente como la casa de Dios, una iglesia. Más lenguaje de Vaticano II, la casa del pueblo de Dios, la casa de la iglesia, sí, pero la iglesia, pueblo de Dios. Por eso un centro parroquial, sí, para culto cristiano, pero lugar de la parroquia, personas. Es como su casa, casa del pueblo de Dios. Vamos viendo, a recordar varios términos de la arquitectura. Me gusta referirme a la arquitectura con el concepto de Vitruvio, porque es una buena síntesis, ¿no? Que nos decía que la arquitectura integra fundamentalmente estas grandes tres áreas, que es sólida, útil y bella. El concepto de estructura, solidez, el concepto de que sirve para algo la arquitectura, es útil, es funcional. La arquitectura, un sistema constructivo, sólida, útil, un programa arquitectónico que nos indicará para qué sirve, qué es lo que se hace en ese edificio, en ese espacio construido. Y, desde luego, incluye arte, es la estética, la belleza. Tres grandes áreas, ¿verdad?, de la arquitectura. Me voy a estar refiriendo a ella, más bien, voy a ir derivando algunas ideas en torno a estas tres. Les decía, la solidez, la estructura, todo lo que es la técnica, ¿verdad?, que interviene en la arquitectura. Por otro lado, a la derecha, ¿verdad?, el arte, que sea bella. Cuando estudié le llamábamos el carácter arquitectónico. No sé si todavía se le denomine con ese concepto de carácter arquitectónico las notas estéticas que definen un género arquitectónico. Por ejemplo, que una escuela parece escuela, que un cuartel parece cuartel, que una iglesia parezca iglesia, que una mezquita parezca mezquita, que una iglesia católica parezca iglesia católica. El carácter, las notas estéticas, lo vamos a dejar. Me voy a estar refiriendo mucho al aspecto central. ¿Para qué sirve ese espacio arquitectónico? Lo útil. Por eso lo voy derivando. Eran las actividades de ciertas personas que se congregan. Va a ser fundamental, ¿verdad?, que nos fijemos en qué personas y qué concepto antropológico podemos tener de esas personas y qué actividades hacen. Actividades o funciones, ¿verdad? Se llama mucho arquitectura funcional, la arquitectura que cumple las actividades que hacen esas personas. La lista de esas actividades le llamamos, al menos en mis tiempos, el programa arquitectónico. Un buen análisis de todas las actividades del programa arquitectónico y nos van a definir esas actividades, los espacios a diseñar, ¿verdad? Y de allí derivaremos el proyecto, o sea, la expresión plástica deducida de una técnica constructiva, un sistema constructivo, notas de belleza, podríamos hablar un poquito de eso después,
pero sobre todo nos fijamos en las actividades que van a hacer esas personas y así derivar el proyecto, el diseño de este templo. Desarrollo más estas ideas, ¿no? De lo útil. Dejamos la técnica, dejamos el carácter, lo artístico. Funcional, o sea que aloja unas personas. Analizar sus actividades, definir los espacios arquitectónicos que requieren esas actividades. Ojalá un buen enlistado de todas. Grandes espacios, pequeños espacios, auxiliares, circulaciones, todo definirlo muy bien para tener buen concepto de lo que hay que diseñar, ¿no? Definir esos espacios. Una lista bien organizada y el programa arquitectónico. Entonces ya sabremos qué es lo que hay que diseñar, ¿no? Les decía que me importa mucho como para qué personas vamos a diseñar cualquier espacio arquitectónico, ¿no? Si es una escuela, qué niños, un kinder, una primaria, profesionales, universitarios, qué personas, así en una iglesia, analizarlas. Me fijo más ahorita en el concepto, digamos, antropológico, para ver qué tipo de funcionalidad hay que atender. Me gusta también el concepto antropológico, acudir a un texto de San Pablo, que nos dice, creo que es segunda de Tesalonicenses al final, que somos cuerpo, alma y espíritu. Esa concepción trinitaria de la unidad humana, ¿no? Entonces, tener en cuenta que cuando hablemos de funcional, o sea, de qué personas, qué actividades, una persona que es cuerpo, que es alma y que es espíritu. Porque pienso por ejemplo, en el modulor de Le Corbusier, ¿verdad? O su lenguaje, que nos habla de las medidas del cuerpo humano, por lo tanto, cuánto debe medir una puerta, un pasillo, un escritorio, medidas, volúmenes, áreas, pero no más el cuerpo, no más lo físico, lo material, que también se piensa en el diseño, lo espiritual, bueno, lo anímico, lo intelectual, lo razonal de la persona humana y sobre todo lo trascendente, lo religioso, lo espiritual. ¿Cómo confiamos en los arquitectos con su genio de diseño que sepan pues, tener en mente este concepto de qué personas, para qué personas va a diseñar? Entonces, cuando hablemos yo me refiero a funcionalidad, tener en cuenta que abarcaría estas tres niveles, tres áreas del concepto humano, ¿verdad? Por lo tanto, reflejarlo sobre todo del carácter tal vez, o en la sencillez de una estructura, lo sólido. En fin, el arquitecto tendrá el genio de cómo referirlo. Vamos, en este esquema, en otra conferencia presentaba que es lo mismo, el concepto de la primera, más bien lo corporal, pero aún así que venimos de una familia, de una cultura, una sociedad, todo lo que pues ya integra, ¿verdad? Una familia, hermanos, amigos, una esposa, abajo pongo hasta el mal, el egoísmo, que a veces hay que también pensar en eso, la historia, los otros conceptos. En el centro, pues, todo lo que ocupa pensar persona, desde libros, vestiduras, alimento, cobija, techo, cuidar que hay sol, hay aire, hay lluvia, etcétera. Tantas cosas que hay que tener en mente, ¿verdad? Para antes de empezar a echar la primera rayita de un proyecto, ir teniendo en cuenta, ¿no? Y sobre todo en el tercer esquemita que le pongo, bueno, el concepto cristiano espiritual,
no más abierto, sino ya cristiano. El individuo pasó por el bautismo o va a pasar abajo, ya las aguas del bautismo, celebra la Eucaristía, es hijo de Dios, recibió la unción, el Santo Crisma, y espera la resurrección, es templo de Dios, habitación del Espíritu Santo. Para esta antropología, que tenga en mente el arquitecto al diseñar cualquier edificio, sobre todo pues, una iglesia. Una reflexioncita de estas actividades que se desarrollan en la iglesia. Son el concepto que vemos en el Evangelio. Los 4 evangelistas, lo pongo abajo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos dicen prácticamente los mismos. Vayan, intégrense, enseñen, o sea, la palabra, el Evangelio, bauticen, o sea, los sacramentos. Y también corresponde, por ejemplo, a lo que se les dice a los sacerdotes en la ordenación, a los obispos. Fomenten la caridad, ese concepto de pastoreo, de la pastoral, de regir, de orientar, de organizar, de alimenten con la palabra, o sea, la dimensión profética del presbítero, maestro, profeta, todo lo que va a ser referente a la catequesis, la enseñanza de la palabra, fortifiquen con los sacramentos. Entonces, liturgo, o que preside las celebraciones, desde el bautizo, la Eucaristía, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos va orientando para qué actividades vamos a diseñar el espacio. O sea, para la celebración de los sacramentos, para la catequesis, la enseñanza, la evangelización y fomentar la caridad, obras de misericordia, que es fruto de la celebración, celebrando el bautismo, celebrando la Eucaristía, la confirmación, pues qué compromisos adquiere el cristiano, pues, la vida fraterna, el servicio de caridad, la ayuda. Entonces, ya estamos viendo cómo un centro parroquial, una iglesia debe integrar estas áreas, ¿no? De la celebración, de la catequesis, de la enseñanza de la palabra y de la caridad, los servicios comunitarios. Por eso les decía que centro parroquial es la casa del pueblo de Dios, donde se construya una fraternidad cristiana, ¿no? Bueno, ¿vamos bien? Algo sobre la liturgia, ¿no? Vaticano II nos la presentó así, entre otras cosas, que la liturgia es centro, es la posición central de toda la pastoral, de todas las actividades de la iglesia. Es lo más importante, núcleo, ¿verdad? La liturgia, entendida como, sobre todo, en nuestro caso, así la celebración de los sacramentos. Pensemos sobre todo en la Eucaristía. Y también nos dijo, aparte de ser el centro, la liturgia, casi posición central, pero que es cumbre y que es fuente. O sea que para llegar a la liturgia, como cumbre, se requieren varias actividades previas. Les decía toda la catequesis, la concientización de qué es ser cristiano, los compromisos a adquirir para llegar a la cumbre, y celebrando la liturgia debe producir frutos, o sea, es fuente. Entonces hay un antes de la liturgia y un después de la liturgia. Esas áreas que van a ser de la catequesis, la evangelización, toda la enseñanza de todos los niveles, niños, chicos, adolescentes, matrimonios, catequesis, evangelización, enseñanza, compromiso, celebración y luego el fruto. ¿Qué obras, diríamos, de amor, de servicio, de caridad, de ayuda mutua, de construcción de la iglesia, de la fraternidad? Lo mismo, pero otro resumen. La liturgia, lo principal entonces va a ser participación. Es la palabrita que más se repite, diría yo, en el
documento del Sacrosanto Concilium, del Vaticano II, que debemos participar en la celebración, no como espectadores, nomás de a ver qué se hace. Hasta nos decían, ¿verdad?, los abuelos o en casa, de oír misa en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque pues, ni entender, estaba en latín, y a veces ni ver, estamos con las columnas y la lejanía de la celebración, pues nomás a oír, porque pues era lo máximo, ¿verdad? Hoy, ahora no, es participación. Ya nos debe orientar hacia una distribución de las personas que van a estar en ese espacio. ¿Cómo van a estar para que participen? Y participen, lo pongo ahí abajito, consciente, ¿verdad? Lo que hablamos el antes de la liturgia, llegar allí con una formación, una catequesis consciente, saber lo que se celebra para poder participar activamente, y después, el después de la liturgia, esas actividades que la hacen fructuosa. Otra como concepto que me parece también fundamental, así es muy esquemático, como en 2 palabras decir así de algo de la renovación litúrgica, es actualización. Lo pongo como, diríamos, 2 ejes, uno vertical, actualización del misterio pascual, y otro horizontal, pero que es circular, esta participación. Actualizar el misterio pascual de Cristo. O sea, todo lo que Él hizo, vino, dejó el Padre, vino al mundo, dejó el mundo, retornó al Padre, nos dejó su catequesis, la construcción del reino, la celebración de los sacramentos, todo ese conjunto, sobre todo pasión, muerte, resurrección, ascensión, venida del Espíritu Santo, le llamamos el misterio pascual de Cristo, que se actualiza, por eso decimos un memorial. El memorial, cuando decimos memorial, es esa actualización del misterio pascual de Cristo. ¿Cómo representarlo? Confiamos en el arquitecto, que nos hable, nos diga con su lenguaje constructivo, que tenga esa alegría, esa presencia, que se sienta, ¿verdad?, que se celebra algo espiritual. Lo pongo así como eje vertical. Y la participación de los asistentes, la asamblea. Como les digo, 2 ejes que nos sintetizan así lo que nos pide la liturgia renovada. Un enredo de cosas, pero es lo mismo que veníamos viendo, ¿no? Un centro parroquial, que es lo que lo pongo ahí como el tema, el género de un edificio. Ya veíamos el carácter, su simbología. Voy a ir bajando así a la derecha y bajando. Decíamos las personas, los usuarios. Ojalá sea hasta un organigrama jerárquico. Qué tipo de personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los que hasta están de fijo en la iglesia, a lo mejor los clérigos o algunas religiosas, los que acuden, indigentes, minusválidos, etcétera, etcétera, todo un organigrama. La iglesia, pueblo de Dios. Bajamos hacia la derecha, las actividades, ya dijimos, las funciones, es lo que llamamos lo útil, ¿verdad? ¿Cuáles funciones? Ya lo vimos hacia abajito. La liturgia, es lo que nos da. Liturgia, su antes, su en y su después, ¿verdad? Todo nos van a dar las funciones, las actividades. De estas actividades descendemos ahí, derivamos los espacios, que tanto se hace. Hay una sacristía, hay un bautisterio, hay unos confesonarios, hay una capilla del Santísimo, etcétera, etcétera. Todo el enlistado que hicimos de las actividades que tiene la iglesia. De allí nos faltará, más a la derecha y abajito, famoso programa arquitectónico. Ya no estamos definiendo los espacios. Vemos hacia arriba, pensamos en un sistema constructivo, lo que es la solidez, ¿verdad?, lo sólido, y ojalá lo más sencillo, lo más económico, hasta con austeridad.
¿verdad? Austeridad busca no alardes, no caprichos, no ostentoso. Ojalá lo más sencillo. Habíamos hablado acá muy bien, bien a la derecha abajo, el carácter, las notas específicas, carácter estético. Pues las que nos dice el Evangelio, verdad, sencillez, austeridad, hasta pobreza, etcétera, notas que nos definen. Apreciamos el gótico, por decir algo, pero no estamos ahorita en época de construcciones tipo gótico. Apreciamos el barroco, pero no estamos como para hacer construcciones barrocas, ¿no? Estamos en una otra época de austeridad, de sencillez, de conciencia, de tantas necesidades pues, del conjunto humano. Con todo esto, sobre todo el programa arquitectónico, llegar al diseño, al proyecto funcional, poético, con notas estéticas. Esto que yo llamo, o llamamos con buen lenguaje, arquitectura funcional, que partió así de una deducción de las actividades. Hay arquitectos que empiezan por el diseño, le decimos arquitectura formalista, que empiezan por la forma, por esta parte abajo a la derecha, ¿verdad? Empiezan por el diseño, cómo acomodar después las actividades que pide la liturgia, todo el programa arquitectónico, pues así resultan a veces, ¿no? Que esta iglesia va a ser triangular y a ver cómo acomodo ahí las capillas, las sacristías, etcétera, ¿verdad? Mejor una deducción, como lo pongo aquí. Bueno, creo que con esto llegamos más o menos hacia una mini clase de arquitectura, a lo que llamo así un centro parroquial. Lo que vimos aquí está explicado con otro lenguaje. Estas papas, elipses, encerrando los conceptos. Pongo al centro lo cultural, el culto. Ya vimos la celebración activa. Hacia la izquierda pongo lo que era el antes, la evangelización y catequesis. Y a la derecha, el fruto de la celebración, caridad y apostolado. Así lo estoy definiendo, ¿verdad? La celebración, el culto, su antes, evangelización y catequesis, su después. Pero importante, un espacio central, le llamo de encuentro, que nos conecte todas las dependencias. Esto de las dependencias de la catequesis, de niños, de jóvenes, de matrimonios, etcétera, las áreas de caridad que va a haber, dependerá del tipo de feligreses de la parroquia, por eso conocerlos muy bien, si es rural, si es muy necesitada, si es al contrario pudiente, qué tipo de caridad va a ser, de internas o externas, indispensable, puede ser algo, hasta una cafetería a lo mejor, un área de juegos, una biblioteca, una tiendita de artículos religiosos, etcétera. Pero un área de interconexión, de encuentro. Pienso yo que como lo eran los atrios que conocimos así, que está la vialidad, luego un atrio y luego el templo, mejor como un espacio interior de interrelación de los espacios. Pongo aquí hacia la derecha hasta un merendero, una cafetería donde pues, convivan los feligreses, que no nomás salgan de la celebración, como decía, ite misa es y vámonos. No, es saludarse, encontrarse, ayudarse, participar en alguna actividad de enseñanza o de caridad, ¿no? Debe haber, pongo aquí abajo todo lo de coordinación, debe haber, pues, que las oficinas, lo vemos después, a lo mejor haber algunas habitaciones ahí en este conjunto parroquial. Nos quedamos con esta idea así de conjunto, pensar que a ese encuentro habría así los accesos y vialidades y estacionamiento, todo lo que la urbanidad, el urbanismo nos pida, ¿no?
Por ejemplo, así nomás de paso, ideas de esta evangelización de catequesis, esta área. Lo pongo a partir de ese centro del encuentro, ¿verdad? De paso, de que no se olvida, está abajo lo que va a ser del culto y lo que va a ser de la caridad. Pero ahorita hablamos de áreas de posible de evangelización de catequesis. Por ejemplo, arriba vemos aulas, por ejemplo, alguna mayor, algunas menores o interconectables, en fin, dependerá, ¿verdad? Pero algunas áreas de catequesis, de enseñanza, de evangelización, eso son necesarias. A lo mejor una biblioteca, aunque sea pequeña, la tienda de artículos religiosos, a lo mejor también un salón audiovisual multiuso de cultura, de diversión, de actividades así de tipo cine, teatro, ¿no? Desde luego sanitarios, digo, un merendero, una cafetería, un algo así. Bueno, una idea de lo que pueden ser estas áreas de catequesis, de introducción, ¿verdad? A la chica. Luego, el conjunto, le llamo conjunto cultural, porque pueden ser varias áreas, varios espacios. Desde luego, pongo en el central la nave, bueno, lugar de la asamblea, con el santuario arriba, el presantuario, el coro, pero otros espacios posibles, capilla del Santísimo, su sacristía, puede haber una capilla pequeña, por ejemplo, si la iglesia es muy grande para celebraciones dominicales, a lo mejor para celebraciones de entre semana conviene una capilla menor, o acá abajo puse una capilla de la confesión, capilla de la reconciliación, que si hay cripta, a veces conviene, lo pongo aquí abajo a la derecha, una sacristía, le puse anterior, sacristía del ingreso, porque a veces es costumbre y sale muy bien que el presbítero, los acólitos, todos se revistan, ¿verdad? Tomen la indumentaria litúrgica al ingreso y entren ya con el canto del introito, atravesando la asamblea hacia el presantuario y santuario, ¿no? Pues puede haber una sacristía menor o del ingreso anterior. Tal vez la principal, pues sí, cercana al presbiterio. Bueno, ideas de lo que puede conllevar el conjunto celebrativo, cultural, ¿verdad? En torno a la asamblea de la nave, ¿no? No son formas, son nomás ideas así globales. Un poco más detalle de la nave, del lugar de la iglesia, ¿no? Sus accesos, obvio, lugares de la asamblea, de tal modo que se pueda participar muy bien, ¿verdad? Estar, por eso, esas disposiciones de la iglesia, tipo anfiteatro, son muy convenientes, ¿verdad? Que rodeen el presbiterio, el lugar de la celebración. Lugar del presbiterio que ahora, nos lo ha dicho ya la liturgia, 3 elementos principales, ¿verdad? El altar, la palabra, el ambón, donde se proclaman las lecturas. Se dice que son 2 mesas, la mesa de la palabra y la mesa del banquete, del sacrificio. Y la sede, lugar donde se asienta en ciertos momentos el que preside. Puede haber otros ministros, desde luego que los acólitos, los concelebrantes, etcétera, ¿verdad? Como parte de la asamblea es el coro, cantores e instrumentos. Así nos lo dice la liturgia específicamente, ya no un coro como separado o en parte alta detrás de la nave. El coro es parte integral de la asamblea, que la coordina la asamblea con los celebrantes, ¿verdad? Muy importante, pongo allí, asegurado, una parte central, un presantuario para celebración de ciertos sacramentos. Por ejemplo, el matrimonio, donde pongo a los novios, ya un área especial, o a los que se van a confirmar, o incluso en una celebración funeraria, ¿verdad? El ataúd o las cenizas de una incineración, sobre todo si hay una cripta, o hasta la primera comunión, la quinceañera, así un área
sacramental o presantuario. Este es un elemento como nuevo, pero muy práctico, muy conveniente, así como frente al presbiterio. Puede ser no central, cargado a un lado, cargado a otro lado, pudiera ser, pero en fin, un área así intermedia entre la nave, los feligreses y los celebrantes. Una idea. Miren, les pongo aquí unos esquemas muy esquemáticos, ciertamente, pero de posible, ¿verdad?, distribución de la asamblea. Arriba a la derecha pongo esa, la que tiene número 3. Tuvimos acostumbrados a iglesias de ese tipo, llamadas longitudinales o procesionales, largas, de una nave, 3 naves, 5 naves, conduciendo hacia el presbiterio, que buscaban a veces orientarlas, o sea, al oriente, orientarlas, ¿no? Pero ahora, pues mejor espacios, le decía, tipo anfiteatro, no tanto completamente circulares, como abanico, ¿verdad?, como asamblea, o rectangulares, así en tres áreas o en un ángulo. Recordar en este esquemita de abajo, que le pongo como el 6, que son varios polos de atracción según el momento de la celebración. Si estoy escuchando la palabra, ¿verdad?, el evangelio en el ambón, si estoy ya viendo el altar o estoy atendiendo al Padre que se sienta en la sede. Pongo en otro esquema, por ejemplo, en el 7, que pudiera ver, por ejemplo, a todo hacia el presbiterio y el bautismo por el ingreso, otro polo de celebración, y así, en otros esquemas, si es que hay capillas laterales, capilla de la Eucaristía del Santísimo, o capilla penitencial de la confesión, etcétera, ¿verdad? Como tener idea que ya es otro tipo de asamblea. Quiere decir, va a decir otros tipos de sistemas constructivos, ¿verdad? Ya no nomás columnas y una nave, 3 naves, 5 naves. Hay libertad de colocar estos 3 elementos, el altar, la sede, el ambón. Puse aquí 4 esquemitas, puse a ver más, ¿verdad? De que si está en el fondo, en el primero, la sede en el fondo, que es lo más acostumbrado, puse el ambón por allá, cercano a la sede, el altar no al eje, cargado a un lado, puede estar cargado al otro. En el otro esquema, el 2 que le puse, está al mismo nivel, mismo, así, el altar por un lado, el ambón por otro lado, la sede en posición más o menos central, ¿no? Acá abajo el 3 le puse adelantando el ambón, que es muy frecuente y muy conveniente, la sede en el fondo, el ambón más adelantado, que se sienta que se está proclamando, que van a escuchar mejor, y el altar centrado o descentrado, como lo puse en el esquema. Y acá otros elementos que pueden aparecer, qué relación hay con el coro, qué relación hay con el sagrario, con el tabernáculo, qué relación hay con este presantuario, puede estar ahí la fuente bautismal, pongo ahí los lectores que van a participar en la liturgia de la palabra, los novios, el bautismo, matrimonio, funerales, en fin, esquemas para sentir que no hay una reglamentación, debe estar aquí la sede, debe estar el ambón o el altar. Bueno, el otro área era presentado lo de fruto de la celebración, ¿verdad? Las obras de misericordia, de caridad y apostolado. Para que no se nos olvide, pongo ese área de encuentro, pero también pongo, no se olvide todo lo cultural y lo de evangelización de catequesis, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de caridad y apostolado. Por ejemplo, son más como ideas. Puede haber, por ejemplo, asesorías profesionales o tantas cosas, ¿verdad? Bolsas de trabajo. Esto según digamos, el concepto, la población, cómo es, qué necesita, en qué se le puede ayudar.
bolsas de trabajo, despensas, acopio, ropero, juguetes, medicinas, muy dispensario muchas veces, a veces hasta una odontología o oftalmología, mucho lo de despensas a veces, ¿no? O a veces acopio para de la parroquia distribuir hacia afuera, ¿verdad? Hacia otras parroquias necesitadas. En fin, otras cosas pongo abajo, pues, orientaciones, tanto que se ocupa de psicológicas, de matrimoniales, etc. Una escuelita, a veces unos salones, un kinder, una guardería, una funeraria. ¿Por qué tienen que ir a una dependencia comercial, ¿verdad? Alquilar una funeraria? ¿Por qué no en su propia parroquia y organizarlos bien? Hasta baños, lavandería, la cocina popular, en fin, no ideas son ideas que han ido apareciendo así en varias parroquias. La idea es de ver, de veras, ¿qué hace falta en tal parroquia? ¿Cómo podemos ayudar a construir esa fraternidad? ¿Qué servicios dar? Cuando hice la tesis de arquitectura allí en Guadalajara, que pude tener un tema religioso, precisamente una parroquia en Guadalajara, que bueno, el arquitecto Díaz Morales, que fue fundador de la escuela, principal maestro, y fue mi maestro de tesis, me hizo hacer un censo de la parroquia. Claro, fue selectivo, pero un porcentaje de las manzanas de los pobladores, pero me hizo tener así una idea de qué personas había. Me acuerdo que como conclusión era, qué buena ayuda sería tener unos baños públicos, o sea, regaderas, que sería una enorme ayuda, y les diseñé por ahí, porque hubiera eso. Pueden ser servicios que no estén, si el terreno no alcanza, pueden estar cercanos o anexos al núcleo parroquial. Bueno, ya recorrí estas tres áreas fundamentales, ¿verdad? Que derivando todo esto nos dan el programa arquitectónico. Quise poner este planito, como muy raro, muy extraño. ¿Qué es esto? Aquí el de la izquierda, el otro es la isóptica, una construcción, pero estamos siglo II en el Imperio Romano, una pequeñísima colonia por allá por Mesopotamia, cercana al Éufrates, una ruina de las arqueológicas que se han encontrado, tanta arqueología tan interesante que hay, por ejemplo, en Roma, cómo empezaron a construirse iglesias, y más que construir iglesias, adaptar casas. Se les llamó las domus ecclesiae, la casa de la iglesia, la casa del pueblo que se reúne, el pueblo cristiano que se reúne. Esta es una ruinas así de una domus ecclesiae, una casa de la iglesia. Yo le diría una semillita de un centro parroquial. Vean aquí, qué bueno que se conservó la ruina, no se demolió totalmente, porque está adosada a la muralla de la población. Vean en el plano, acá abajo a la derecha está el acceso, una vialidad, una calle, el acceso, un pequeño vestíbulo y un área central, un patio, el área de encuentro. Y luego, hacia la izquierda, el área de la celebración, diríamos, para la celebración de la Eucaristía. En el fondo, allá arriba, la catequesis, y acá a la izquierda es el bautisterio. Tenía otra como un pórtico. Esta parece como una sacristía, ¿verdad? Detrás de lo que era como la celebración de la Eucaristía. Un portiquito era para otras actividades, como extensión del área de encuentro. Tenía como un segundo nivel, hay una escalerita y otras dependencias arriba. Se ve en la imagen de la derecha una perspectiva isóptica, viendo el modo de la celebración desde el acceso, acá la celebración de los sacramentos, la catequesis,
el área del bautisterio, sacristía y reuniones y el encuentro de una visita. Me parece muy bonito esquema, bonita semilla de un centro parroquial. No, ese, digamos, como atrio interior, no dado a la calle, sino interior, ¿verdad? Bueno, les voy a presentar, bueno, como obras antiguas, ¿no? Ahorita en la presentación habló la arquitecta de esta capilla, Santa María de la Resurrección, pues que fue la primera que me tocó diseñar ahí en mi propio monasterio. Mira, en 1957, o sea, primera capilla acá en México o en pues, Latinoamérica, diseñada ya para celebración de frente. Claro que es la capilla de un monasterio. La parte circular es el coro monástico y acá a la derecha ese rectangulito sería para los huéspedes, los feligreses que asistían a nuestra celebración de las obras litúrgicas y de la Eucaristía. En ese entorno, un área para los feligreses y algo de catequesis, y viendo que está la capilla del Santísimo, allá, conectada con la iglesia monástica, la redonda, y a través de ese corredor y jardín, área libre para los fieles, la capilla del Santísimo. Fue extraño ya en ese momento hacer capilla especial para la Eucaristía, para el tabernáculo. Recordar que estaba en las iglesias antiguas, pues integrado prácticamente al altar, al retablo, el sagrario, pegado a la pared, al retablo, y celebrando de espaldas. Al voltear el altar para celebrar de frente, el mejor lugar, la ubicación del sagrario, pues es una capillita anexa, ¿no? Pero aquí desde 1957, años antes, ¿verdad?, de los documentos del Vaticano, pude hacer esta disposición, claro, con la autorización de nuestro superior benedictino y del obispo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo, y claro, dependíamos del abad primado, nosotros como benedictinos, o sea, con todos los permisos, pero fue ya una realización aquí en México, ¿no? Bueno, es el tema, una cubierta muy sencilla, un cono de estructuras metálicas y bovedita catalana, pero se veía el altar, posición central para celebrar de frente, el coro monástico rodeando el altar, la sede del celebrante en el fondo. No dibujé, estaría aquí al frente el ambón, porque me tapaba pues el altar, pero el ambón está aquí atrás la sede, el altar, y aquí frente el ambón. Es una vista como la tenían los feligreses, ¿no?, los asistentes a nuestra liturgia. En el centro, colgado del techo, una cruz, ¿verdad?, como indicarnos ese eje vertical que les decía, de alguna manera como actualización del misterio pascual. Un esquema de esa planta pero desarrollando la simbología, ¿verdad?, que quise hacer como pues, toda una catequesis plástica, ¿verdad? Están en el círculo de piedras con mucho talud, ¿verdad?, para recibir la luz cenital de la cubierta, las 12 piedras, símbolo de los 12 apóstoles, desde luego le decía el altar más o menos central, pero al centro la cruz, la primera piedra, el altar, la sede hacia un lado y las lecturas, el ambón hacia el otro, y el coro de los hermanos en torno. Los feligreses, como decía, la nave, pequeña nave con toda intención de los huéspedes o asistentes participando en nuestra liturgia, ¿sí? Por acá el agua bendita, la pila de agua bendita, debajo del campanario y la sacristía. En fin, un esquema cargado de explicaciones simbólicas. Se ve frente al altar debajo, esta roca es la primera piedra del edificio
que se bendice especialmente, ¿verdad?, en el ritual como piedra fundamental, ¿verdad?, Cristo cimiento, ¿no? Y el altar, pues Cristo celebración, Cristo banquete, ¿verdad?, Cristo sacrificio. En el fondo allá la sede. Y luego se alcanzan a ver las piedras, ¿verdad?, de los apóstoles, unas piedras más grandes del mismo sitio, y en torno a los hermanos se alcanza a ver aquí abajo a la derecha el ambón, que está como fascistol para las lecturas, de un lado la epístola, de otro lado el evangelio, de otro lado alguna lectura hacia los fieles o lectura hacia los monjes, hacia los hermanos. En fin, fue esa experiencia, pero la estimo mucho, fue mi primera capilla, ¿no? Muy simple y sencilla. Bueno, otra experiencia fue, les decían, la Catedral de Cuernavaca, Catedral de la Asunción de Cuernavaca. Esa es un croquis de la imagen titular que ya no se realizó, pero así la pensábamos, una escultura, como por un lado dirigiéndose a la asamblea, invitándola a participar hacia la celebración, hacia el presbiterio, con esa misma. Bueno, pero fue un edificio franciscano del siglo XVI que fue muy sencillo, pero había llegado a presentarse así con los cambios y las adiciones y los siglos. Le añadieron altares de yeso y maderería, un retablo sobrepuesto y pintura por todo pensar, siglo XVI. Recordamos cuántas otras iglesias siglo XVI están llenas de catequesis murales, ¿verdad? Franciscanas, dominicas, agustinas. Esta franciscana se pensó muy probablemente detrás de todas estas pinturas y altares hay murales. Se hicieron calas y ciertamente está llena totalmente de murales del siglo XVI. Lástimamente, pues lastimados de estas ediciones, ¿no? Qué bueno que en aquel momento la antropología permitió retirar todas estas adiciones y devolver su carácter del siglo XVI a este edificio. Y dentro de esa restauración, el arquitecto Robina la llevó, yo me encargué de diseñar los elementos de la renovación litúrgica, ¿no? Planteando allá, desde luego, sí, el presbiterio, pero adelantado hacia el crucero, adelantar el altar al crucero, la cátedra del obispo, sí, en el ábside, en el fondo. En los cruceros cree que fueran lugares de la asamblea, parte de la asamblea, incluso de manera, como le llaman, que se puede retirar, o sea, como provisor, no construido, sino en madera, tribunas sobre los cruceros para acercar la asamblea. De un lado, acá tenemos cercano el coro y un órgano, y feligrés, planta baja y planta alta en el otro, ¿no? Y entonces el presbiterio con el altar, porque el área de lecturas, en este caso, puse 3 ambones. Estamos en 1957, igual que la capilla del monasterio. Yo me basé más en las iglesias paleocristianas, que así tenían la proclamación del Antiguo Testamento en un atril, las epístolas en otro, el Evangelio en otro, cada vez en niveles más altos, y así dice el área de la palabra. Ahora ya el Vaticano, bueno, los documentos nos dicen una palabra. Aquí hay un mínimo presantuario, una pequeña área, aquí incipiente todavía en aquel momento, para los novios o la quinceañera o la primera comunión, ¿no? Luego, más adelantito cree digamos, una reserva de los santos óleos, una reserva de los libros litúrgicos y la reserva eucarística, también planteando esto. Y creando la asamblea en esa parte de la nave, en los cruceros,
destiné el bajo coro, debajo del antiguo coro de los frailes franciscanos, el baptisterio. Una fuente bautismal que tenían por ahí arrumbada en el convento, la puse con toda dignidad allí. El bautismo y los confesonarios. Y por el ingreso principal, un Juan Bautista, como ¿verdad? El precursor, el que invita, como un eje así de Juan Bautista, el bautismo, y el cirio pascual aquí en una base del candelero, y luego ya la asamblea, así como un eje conduciendo al presbiterio. Todo esto en elementos de diseño moderno, contemporáneo, fue como una primera restauración así de una catedral aquí en México, que tuve ciertos problemas con algunos restauradores porque su criterio es que en una restauración los elementos que se añaden a la obra sean del mismo estilo de la obra. O sea, en este caso así, digamos, colonial franciscana, que lo que yo ponía, altar Sidambón o otros elementos, fueran de diseño colonial, no es el criterio adecuado, ¿no? Cuando se introduce un elemento, pues es de la época, de los materiales y el espíritu de diseño de la época. Aquí vemos el altar, un monolito de piedra caliza, pero con un baldaquino, le puse una cubierta del altar para dignificar así el espacio de la celebración, ¿verdad? Con un simbolismo trinitario. El altar es la piedra principal de la construcción simboliza la iglesia, y el altar simboliza la piedra fundamental, a Cristo. Por eso en el techo del baldaquino, pues el simbolismo de Dios Padre. Incluso la ornamentación única que utilicé allí fueron textos bíblicos. Por ejemplo, el altar dice, yo soy el primero y el último, así refiriéndose a Cristo, texto del Apocalipsis, fui muerto, ahora vivo. Y en la parte superior es Dios Padre bendiciendo unas manos, dice, presentando el altar, este es mi Hijo muy amado. Y suspendidas 7 lámparas, como el Espíritu Santo, ¿verdad? En el arco triunfal, una cruz, un Cristo resucitado, pero frente al altar se ponía un pequeño crucifijo. Aquí está, es mala foto porque nos distrae, bajaron de su lugar la imagen titular, no la que diseñé, la que ya había. Cuando tomaron la foto la habían bajado para un restauro, pues, pero no es su sitio. Debería estar en la pared, así hacia arriba, por ahí, debajo de esa ventana, en lugar de la imagen. Pero como les decía, con ademán de invitar a la asamblea a participar hacia el presbiterio, ¿no? Y vean, todos los muros, después de su restauración, limpiados, restaurados, aparecieron totalmente llenos de iconografía. Y nada menos ilustra el martirio de San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano. Son murales casi contemporáneos al martirio. Se ve que por la nao de China que llegaba a Acapulco, llegó la noticia a este convento franciscano del martirio de este franciscano, Felipe de Jesús, mexicano, y pues ilustran toda la iglesia con escenas del martirio, ¿no? Qué bueno que se restauró. Otra un poquito después, 1970, esta capilla ecuménica La Paz, nada menos en Acapulco, pero en la parte más alta de allí, en torno a la bahía, por donde está el Hotel de las Brisas, una parte alta. Esta capilla pequeña, pero con esa idea de que pudiera haber celebraciones. Peculiaridad de este terreno, que allá arriba, en la cumbre del cerrito, de este monte que domina toda la bahía, hay enormes piezas, como si fueran pedritas de río, redondeaditas, pero enormes. Y pedí que me dejara las piedras, y
¿cómo dice? Encarcé o cimenté la iglesia sobre estas piedras, ¿sí? Con una gran cruz que así se quiso en el diseño, que dominara la bahía de Acapulco y en las noches la ilumina, ¿no? Pequeña relativamente, vean la posición del altar, pequeño presbiterio y asamblea en torno. El acceso está por acá en la parte derecha, está en alto sobre las piedras, una escalinata de acceso, el confesonario aquí. Es Acapulco, todo muy abierto, muy al aire libre. Una pequeña sacristía se reviste el sacerdote y entra ya profesionalmente hacia el presbiterio en la asamblea. El ambón así y el asiento por acá atrás. Y un lugar del tabernáculo, como en medio de ese muro, que se ve de la asamblea, pero da también a una pequeña capilla del Santísimo de la Eucaristía, ¿sí? Esta capilla está así como en alto, ¿verdad? Sobre estas piedras redondas, con una cubierta muy sencilla como cabañita, ¿no? La cubierta no toca a los muros que rodean la asamblea, ¿sí? El altar, la sede, el ambón, el sagradito, atrás la capilla del Santísimo, y muy abierta, circula el aire, la ventilación. Es foto de obra, estaba todavía en construcción, pues está totalmente terminada, pero se ve la idea, sí. Los ventanales son de ónix, de esa especie de mármol mexicano, era translúcido, permitiendo también la ventilación, sí. Maderas de allí del entorno, madroño y piedra del sitio, sí. Bueno, una experiencia. Pero mire, ya de ejemplo de centro parroquial, el primero que me tocó ver ya como construido, esta Madre de Dios en Guadalajara. Fue un edificio, y aquí a nuestra derecha está lo que es la iglesia nueva, la parroquia. Está el patio, el lugar de encuentro central. Existía ya lo que sigue, una pequeña capilla, que se volvía una especie de auditorio subdividible. Ese espacio podía hacerse 3 aulitas, o 2, una menor, una más grande, o una así amplia como auditorito, esa capilla antigua. Y existían acá unas aulitas de escuelita y la residencia de los sacerdotes. Entonces, todo lo integramos a que fuera ya lo que hemos visto como un centro parroquial, con el atrio no hacia la calle, sino primero un acceso, un área vestibular y ese como lugar de encuentro porticado. Lo que fue la iglesia nueva, también un área, diría, bastante amplia, rodeando en cierta manera al presbiterio, con una pequeña isóptica, quiere decir, con asientos, bancas escalonadas, ascenden, pero con la peculiaridad en aquel momento de que este espacio como cuadrado de la asamblea se podría dividir, también subdividir y crear 2 aulitas para la catequesis o celebración menor, dadas todas al lugar de encuentro. En la parte hacia arriba, de sanitarios y servicios, y una cafetería. O sea que merenderito, cafetería, para que, bueno, saliendo de la celebración, no se fueran como tantas iglesias, salen al atrio y vámonos. Aquí salen de la celebración y se encuentran, se reúnen. A lo mejor hay una plática después, hay una catequesis, hay una junta para alguna actividad o un refresco, unos tacos y un cafecito. Y funcionando la escuelita y las otras dependencias, ¿no?
las oficinas de la parroquia, la curia, en fin. Y la parte antigua, integral, se ve así muy complejo, pero por eso de aprovechar elementos existentes, pero ya está sobre todo en lo que era la parte nueva, todo de la izquierda, un lugar de encuentro interior, no como un atrio dado a la calle, ¿no? Y también es foto de obra, pero se entiende muy bien el concepto, ¿no? Sí. Este sí está construido, Santo Toribio Romo, pero ya bastante reciente, 2005. Como tiene tanta devoción Santo Toribio, que lo adoptaron los emigrantes como patrono de los emigrantes. Entonces, pues sí, tiene mucha confluencia aquí en los Altos de Jalisco, cerca de San Juan de los Lagos, de Jalostotitlán, lugar de mártires de la cristiada, es mártir de la cristiada, Santo Toribio, pero patrón de los migrantes, ellos lo adoptaron y se levantó relativamente pronto este centro parroquial. Tenemos un terreno así sí en esquina, pero con escuadra. Era, pues sí, un poco complejo organizarlo, ¿no? Aquí sí tiene, digamos, las dos modalidades, y está la parte de la nave, de la asamblea, con su presbiterio, aquí lo que permitía el terreno, con un atrio, sí, un buen pórtico. Vean, mira, los modulitos que tengo ahí como cuadritos y como X, porque son boveditas tipo catalanas, muy allá de los Altos de Jalisco, boveditas de ladrillo. Sí, la nave, pórtico, 10 metros de pórtico y un atrio. Este sí, atrio está como lo tradicional, nave, pórtico, atrio y calle, pero tiene un lugar de encuentro, así por la forma del terreno, aprovechando esa especie de escuadra. Sí, las oficinas parroquiales, una tienda de artículos, un buen salón de conferencias o de explicaciones, ¿verdad?, de la vida de Santo Toribio. Y esa parte tiene dos niveles, hay una escalera y más salones en la parte de arriba. Un pequeño museo, ¿verdad? De saber que allí en Santana de Guadalupe, se llama el pueblito, pequeña ciudad, tiene otros lugares de Santo Toribio. Está la iglesita antigua que hizo él mismo, el mártir, hay un museo, hay una calzada de los mártires, hay otras dependencias que atienden al peregrino, ¿no? Pero aquí es un buen conjunto de atención al peregrino. Veíamos la nave, la capillita del Santísimo, ¿listo? La sacristía, acá arribita, una buena área, capilla penitencial, con 4 cubículos de confesión, o sea, para confesiones comunitarias se hace ver la preparación en común, las confesiones, y se termina también en común, ¿no? El presbiterio, de muy buena dimensión, con su sede, altar, presantuario, y un camarín a nivel alto, como puse las reliquias, una buena urna de las reliquias de Santo Toribio, visibles en el mismo retablo, vamos a ver, y entonces hay un camarín en la parte posterior y elevada, y elevador y escalera, para que el peregrino suba a acercarse a las reliquias. En el camarín hay todo un mural perimetral que recuerda la vida de Santo Toribio. Después, hacia más el fondo, dependencias, tienditas, incluso la cafetería, los refrescos y áreas de encuentro. Y más allá, por el terreno lo permitía, estacionamiento tanto de autobuses como de vehículos, ¿verdad?, individuales. O sea, es un buen centro parroquial. El concepto del atrio hacia la calle, un campanile, una torre, lo que es el volumen del templo, un motivo escultórico en la fachada. Acá hacia la izquierda, esa área de encuentro, el patio con su porticado perimetral a 2 niveles. Sí.
Bien, escogí esa distribución, sí, del campanil en primer término y como en escuadra ese atrio, porque en el fondo se ve la capilla que hizo Santo Toribio, la que existía y existe. Entonces, es la vista que tiene el peregrino al llegar con esta vialidad, viendo la iglesita en la parte alta del montecito y el santuario nuevo. ¿Sí? En el croquis así se presentaba el sistema constructivo, sobre todo pensar que son nomás como 4 columnas. Vemos 2 allí en los lados del presbiterio y 2 en la parte de acá atrás, 2 grandes estructuras que sostienen la techumbre como si fuera especie de 3 naves, ¿verdad? Pero sin columnas, ¿no? Con mucha iluminación cenital. Un buen retablo, concepto contemporáneo, ¿sí? Con la cruz central, desde luego, Santo Toribio acá hacia la derecha de la cruz, nuestra izquierda, se ve la urna de las reliquias ahí en el retablo y una guadalupana. Siempre he puesto la guadalupana así a nuestra derecha, a la izquierda de Cristo, aunque la costumbre de los retablos es poner a María del lado derecho de Cristo. Pero como la guadalupana ve así hacia su hombro derecho, pues como pide lugar en este, así la puse también en la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Está hasta nuestra derecha. Bien, concepto de mucha luz cenital, sí. El retorno, si se ve la imagen de Santo Toribio, la urna de las reliquias, el Cristo central y la Virgen de Guadalupe, enmarcada de su marco de plata, marco de oro, sí. Otro santuario que se nos detuvo ahora por la pandemia en Tuxtla Gutiérrez. Otro concepto porque se tenía buen terreno. Bueno, presentando el concepto estructural de la nave, así unos arcos con jambas inclinadas que van ascendiendo, procurando así la iluminación cenital, ¿verdad? Bueno, lo veremos luego. Pero les decía que buen terreno, en buena ubicación dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que ya existía, sobre todo por acá, la casa sacerdotal y varios servicios, hacia una palapa donde estuvo Juan Pablo II, que en este terreno se concentró una celebración masiva y quieren que aquí se construye el santuario. Entonces yo lo planteo acá, en el santuario, pero no dado hacia la vialidad principal, pensar que son unos bulevares importantes, pero no, le di como volteado hacia el interior para crear ese número 2, el área de encuentro, enfrentándose la palapa, que ahí la conservamos desde luego con arreglos y complementándola con varios servicios, número 3, ¿verdad? El atrio, el lugar de encuentro, y la nueva iglesia. Otras capillas, servicios de pastorales, incluso buen estacionamiento acá, y una casa de ejercicios. Por eso, como el terreno es así amplio, hay dependencias como núcleos diferenciados. Acá abajo a la derecha, servicios de todo un dispensario y varios asistenciales, ¿no? Buen conjunto de santuario, ¿no? Viendo el concepto también una nave de la asamblea, pues rodeando el presbiterio, buena sacristía en la parte posterior, otros servicios, la capilla de menor y capilla del Santísimo, y también con área penitencial. Y hubo otra aquí, en este otro rincón, para una buena reliquia que tiene acá, otra capillita, van a ser 3. Acá una capilla de la reliquia de Juan Pablo II. Esta es la vista en croquis, ¿verdad?, hacia la vialidad, o sea, la parte del ábside, diríamos, ¿no? Va subiendo
hasta la parte del presbiterio, la parte más alta, ¿sí? Una capilla abierta, ahí en frente del pórtico, y el pórtico, en lugar de encuentro así, con áreas techadas, verá, en torno, pero abierta hacia la palapa, ¿verdad? Que sigue siendo zona de celebración. El concepto del interior. ¿Sí? Otro santuario también detenido ahorita por la pandemia, pero se hizo ya una capilla, parte del conjunto, ya se hizo, sí. Creo que es mío que hicimos para un relieve ahí en Zamora, de Joselito. Este ya es 2016, sí. Un terreno con mucha pendiente, así lo escogió el patronato. Entonces, para ubicar, digamos, el nivel de la nave y su atrio, hubo que hacer 3 niveles abajo, ¿verdad? Entonces, del acceso, de la vialidad de la parte de abajo, acceso de los peregrinos, pues escaleras y rampas ascendiendo, varios servicios, ¿verdad? De catequesis, de un museo del mártir, etcétera, muchas dependencias. Debajo del atrio, pues un buen salón multiusos, ¿no? Y lo que es la nave y la vialidad posterior, los que veíamos en del ábside, del posterior. El terreno bastante amplio. Fue entonces como construido en varios núcleos, imaginar unas vialidades horizontales a los distintos niveles que da el terreno y otras verticales, haciendo como una cuadrícula. Por eso, ubicando, por ejemplo, que todos los servicios de caridad, Don Vasco, todos los servicios de la pastoral Cristo Rey, los servicios de jóvenes, casita de religiosas, casita de sacerdotes, mucha pastoral de juvenil, por eso hasta áreas de encuentro, hasta una fogata, ver un pequeño auditorio al exterior, desde luego el acceso principal abajo, ir subiendo, ver, como decía, oficinas, un museo y un auditorio, luego ya el nivel del atrio y el templo, ¿no? Todo un conjunto muy amplio. Acá en esta esquina posterior un oratorio, y ese ya se construyó para empezar a tener ya celebraciones en el sitio, porque esto pues se desarrollará pues en mucho tiempo, ¿no? Bueno, el croquis inicial, ¿verdad? Vemos la parte cultural, ¿verdad? Sería esto, ¿sí? Tal vez la imagen hacia la vialidad de atrás, la imagen posterior. Lo que es la nave, la iglesia, también rectangular, pero buscando acercar a la asamblea en torno al presbiterio, ¿verdad? Capilla del Santísimo, capilla penitencial, capilla de los mártires. Quiso tener una para los otros mártires, una capillita especial así de exvotos y ofrendas, ¿sí? Un buen atrio, también un pórtico de 10 metros, ¿no? Y todos son puertas al fondo, ¿verdad? O sea que el pórtico se une, como es la Basílica acá de Guadalupe, ¿verdad? Se une el pórtico a la nave y aún pues, el atrio mismo, ¿verdad? Pudiera sentirse, ¿sí? que hay vinculación, ¿verdad? Con el lugar de la celebración. También son grandes armaduras desde el muro del fondo al muro del frente, el muro testero, grandes armaduras, similar al concepto que vimos en Santo Toribio, pero aquí serían especie de 5 naves, ¿verdad? Pero sin columnas, ¿no? Un retablo también, sí. También con importancia en la iluminación cenital. La capillita menor de Cristo Rey. Bueno,
y así capilla de los mártires, capilla penitencial y capilla del Santísimo, y capillas anexas. Otro santuario que también se detuvo en Colima, el Señor de la Expiración, un Cristo, así le llamo, como las últimas palabras de Cristo antes de morir en Colima, más reciente, 2017. ¿Sí? Este está, sí, en análisis como anteproyecto, un terreno, orillas de Colima, que tiene canales de riego a un lado y otro y bastante desnivel descendente hacia el fondo del terreno, sí. La vialidad principal, claro, acá arriba por este. Y sería esta vialidad como conexión al santuario actual. Entonces, por eso está esta disposición así en diagonal con relación al terreno, porque sigue las curvas de nivel. Y ahí pedía el patronato, el obispo y el rector del santuario, un gran atrio, así de enorme proporción. Yo lo sentí muy gran, ¿no? Así lo queremos. El atrio, el templo con su buen pórtico, servicios laterales, las capillas, la cripta y lugares del peregrino, sí. El concepto, sí, de llegar aquí a un primer atrio, unas dependencias de los peregrinos, la curia y otras capillas laterales, y debajo, pues, salones, porque el terreno baja bastante, ¿sí? Y cripta, el concepto de la nave y sus capillas. En este caso, el presbiterio como desprendido de la pared, porque sí querían crear un pasaje procesional, acercarse a la imagen venerada, dejando allá velas, cirios, candeleros, flores, y por eso es esta área de ofrendas y retablo de Santo Cristo, sí. Otro santuario en Guadalajara, ese está en proceso, ya está el diseño en principio aprobado, no se ha iniciado la obra, pero me parece muy interesante porque se dispone un buen terreno. No, ese no, es otra cosa. Ah, bueno, perdón, sí, yo me estaba confundiendo. No, sí, es el santuario de los mártires mexicanos, pero no es diseño mío. Ahí sí yo he intervenido, el señor cardenal me ha pedido intervenir para todo el diseño de los espacios celebrativos dentro de ese volumen diseñado por el arquitecto José Manuel Vázquez Aldana. Un edificio que yo he criticado mucho, con muchos defectos, muy costoso, pretencioso, enorme. Vean la asamblea que tiene abajo, ¿no? En ese sentido, funcional por su dimensión, con muchos defectos y muy costoso por el capricho de la cubierta, de lo que va a requerir de gastos complementarios, de la excavación que hicieron aquí frente, o sea que el atrio, para que tenga piso, necesita 3 niveles abajo, que ya les estaba diseñando todos esos, o sea que hicieron un tajo del terreno, a mi sentir, con un gran defecto, ¿no? Pero en fin, ya les diseñé un buen presbiterio, está en obra negra, aquí lo revisten de alfombra, esa alfombra rojo. Vean la escala, el cardenal, los concelebrantes, pero ha habido ordenación de 30 diáconos, se puede postrar ahí los 30 diáconos, 4 subdiáconos, 30 subdiáconos, 4 diáconos, ordenación de presbiterio. Los movimientos son pues con mucha libertad. En el fondo, un enorme vitral que me tocó ya diseñar, ya quedó terminado. Es el plano de la asamblea. Entonces, frente para dar terreno, para darle área así, crear un atrio, hay 3 niveles abajo, como veíamos, ¿no? Entonces, el vitral, bueno, esquema primero del vitral con un muro escultórico, una especie de retablo de los 51 mártires mexicanos, más los apóstoles, Juan Bautista, Cristo, María, etc.
conjunto escultórico. Tengo los bocetos a ver cuándo se hace. Sí. El vitral quedó terminado, sí, ya. Cada cuadrito son casi 3 metros, 3 por 3 metros, ¿no? Bueno, ese como intervención a mí, el retablo de los mártires. ¿Sí? Este es el que me estaba adelantando yo ahí en Guadalajara. Ese muy reciente, está ya el anteproyecto aprobado, se nos atravesó la epidemia, se ha detenido también, pero muy especial por el terreno que se dispone y la importancia del santuario que se le quiere dar. Está, si conocen Guadalajara, pues en una vialidad muy importante, López Mateos, como a la altura de Fraccionamiento Bugambilias, pero enfrente de Bugambilias. O sea, un contexto urbano de hoteles, de corporativos, de plazas, y que como se dispone de buen terreno, digamos, de 100 por 300 metros, 100 metros a la vialidad de López Mateos, entonces dotarlo como una especie de centro cultural, una plaza pero de iglesia católica. Por eso el programa incluía cine, 2 cines, un teatro, un área de comida, un área multiuso, un Zoom, como le llaman, vea, un terreno de como 3 manzanas, 100 por 300 metros, una casa de ejercicios, casa de religiosas, casa de sacerdotes, y como en varias áreas, ¿no? Pensar que como tantos servicios, un buen estacionamiento en la parte inferior y áreas de servicio, ¿no? La vialidad está aquí a nuestra izquierda. Calle importante, crear como vestíbulo de acceso invitado a entrar, el área de encuentro, el atrio, el santuario, con todo el área cultural, sigue la capilla del Santísimo, capilla penitencial, o sea, hasta esta dirección, todo esto es, digamos, el área cultural. El área cultural, aquí están, pueden ver dos cines, un teatro, áreas de tiendas religiosas, de artículos, librerías, etcétera. Capilla funeraria, desde luego, en la parte de atrás, aquí arriba. Aquí era un dispensario de asistencia, aquí voy al ingreso, todo lo de la curia, de la administración. En la parte alta, aquí lo funerario, y luego hasta un zoom de usos múltiples, y luego la casa de ejercicios, residencia de religiosas, residencia de sacerdotes que ayuden, ¿no? También el concepto de la nave, un espacio entre áreas de luz, de ventilación, con jardinería inferior, le llamamos como una girola, como eran las girolas góticas de los ábsides, para la capilla del Santísimo, la capilla penitencial, el concepto de la nave, mire. La girola aquí a la derecha, la capilla del Santísimo. Y una volumetría especial, lo veíamos en el croquis de la portada, que son módulos de 5 metros, con un ingenioso sistema constructivo de paneles de 5 por 5 metros, intercomunicados tanto para el muro como para las cubiertas, me da la posibilidad de esa estructura. Parecía muy complicada, la consulté con ingeniero que nos ayuda siempre, ingeniero Oscar de la Torre, y me dijo, no, sí es construible, y propuso ya un sistema constructivo. Bueno, este es como un pilón porque no es un conjunto parroquial,
es otra cosa, pero también vivo, sí, relentado un poco por lo de la pandemia, esta que tenemos que, pues sí, ha lastimado tanto al mundo y a nosotros, ¿verdad? Y las celebraciones, ¿verdad? Las ha también alterado. Una cruz monumental en Monterrey, en el centro de la ciudad, en la Loma Larga, si conocen allá, que divide Monterrey de un lado y San Pedro Garza García de otro lado. El patronato han pensado levantar una cruz muy importante y se le ha dado el concepto de memorial como actualización del misterio de la misericordia del Señor. Vean, en este render es un montaje, se ve atrás la cordillera de las Emes, que le llaman, atrás de las Emes, acá a la izquierda abajo, la basílica actual de Guadalupán, Santuario de Guadalupe, y allá Loma Larga, y plantada allí esa enorme cruz de 160 metros de altura. Sería la mayor del mundo hasta ahorita, sí. En fin, una idea de misericordia, ¿verdad? Por eso, como dos estrías visibles en el día, luminosas en la noche, una roja, como recordar la sangre, y otra azul, recordar el agua y sangre, ¿verdad? Del corazón de Cristo. Con un centro comunitario de asistencia, sobre todo a jóvenes y sus familias en la parte de abajo, en el basamento de esta parte de abajo, sí, una capilla, un museo, asistencias parroquiales y áreas allí de columbarios, pero sobre todo es un centro de asistencia para jóvenes y sus familias. ¿Sí? Pues son muchos servicios de peregrinos, ¿sí? No es el concepto de un conjunto parroquial como les he hablado, pero es otra versión para un gran monumento, ¿sí? La capillita, ¿sí? Capillita dedicada a Nuestra Señora del Roble, la patrona de Monterrey. En este caso, sí, el tabernáculo, sí, incluido en el retablo, pero no en el descentrado un poco, sí. Muchas gracias. Terminamos. ¿No nos cansemos? No, para nada. Muchísimas gracias, Fray Gabriel. ¿Te puedo leer algunas preguntas que han puesto en el chat? Dígame. A ver. Bueno, primero Rogelio Sevilla te mandó felicitar. Dice, muchas gracias, arquitecto Fray Gabriel de la Mora. Un fuerte abrazo. Oh, qué amable, un buen amigo arquitecto, muy maestro también, ¿verdad? Con obras religiosas. ¿Sí? Sí. Luego Eva Leticia, igual, preciosa conferencia. Muy bonita capilla. Luego María Viegues puso maravilloso diseño el de la Virgen que se habría propuesto para la Catedral de Cuernavaca. Una suerte o digitria que orienta a las asambleas hacia la liturgia. Ojalá se pudiera llevar a cabo. Y luego Rodrigo pregunta, la Catedral de Cuernavaca siempre me ha parecido una intervención extraordinaria. El baño de luz que logran los vitrales sobre la cúpula es impactante. ¿Cómo se logró el efecto con el oro en la cúpula? No, bueno, los vitrales pensar son de Matías Geritz, pero nos coordinamos. Yo le pedí que fueran exactamente color ámbar de los cristales, e incluso más luminosos los del parte sur del muro, para acentuar el lado del sol, más claros los del sur que los del norte, y el del poniente rojo. En la tarde por eso toda la nave se ilumina rojo, muy interesante. O sea, si son coordinados, y claro, en lo posible, más luminosidad hacia el presbiterio, como decía. El dorado es pintura en los muros, como preferimos no añadir más ornamentación que el altar, el baldaquino, la parte central del presbiterio. Y pues sí, afortunadamente
quedó con toda dignidad, y la pintura dorada en el ábside ayudó mucho, sí. Luego, el arquitecto Sánchez Origel te puso: el interior de la iglesia de la Madre de Dios en Guadalajara exalta la misticidad y la espiritualidad a su máxima expresión. Pues muchas gracias, qué bueno, sí. Lástima que sí le han metido mano con estos años los distintos párrocos, alguna alteración ha habido, sí. Bueno, como en todo, ¿no? Y todos se están poniendo muchas gracias, estuvo increíble y súper interesante. Ojalá se haya entendido algo, es decir, No, claro que sí. que la arquitectura es una deducción, ¿verdad? No un trabajo formalista, ¿verdad? Sino que se deduzca, ¿verdad? El programa arquitectónico, sistema constructivo simple, económico, y así resulte una iglesia más como adecuada a nuestro tiempo y concepto. Perfecto. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, es libre de prender su micrófono, ¿ok? Mientras voy a leer todas las felicitaciones. Está bien, va. Adriana Velázquez igual puso muchas gracias y esperamos ver terminadas las obras detenidas porque también se ven hermosas. Luis Vaqueiro, me encantó todo el simbolismo que acompaña cada una de sus obras. Y Alfonso Galván, extraordinario manejo de los espacios que invitan a la meditación. Felicidades por todos sus proyectos. Y es un ejemplo para todos los arquitectos. ¿Alguna pregunta? Muy amables, muchas gracias. Luego, Hilda Patricia Vega igual puso: felicidades, Fray Gabriel. ¿Qué consejo les envía a los alumnos para que realicen el estudio de los espacios religiosos? Ojalá seguir los pasos que traté de indicar aquí en el proceso de elaboración de un proyecto, ¿no? Personas, actividades, espacios, sistema constructivo, bien funcional, buen concepto de las personas, el concepto antropológico, que no falten las notas estéticas, a partir de los consejos evangélicos, ¿verdad? Sencillez, humildad, verdad, etcétera, ¿verdad? Economía, austeridad. Sí, claro. Y entusiasmo, ideal de servicio, ¿verdad? Como cualquier profesión, ideal de servicio a la comunidad. Muchas gracias, Fray Gabriel. De veras que es para mí muy importante haber visto esto de cómo presentó esta metodología donde da a conocer estos elementos de solidez, de belleza, del funcionalismo como utilidad. De verdad, para mí ha sido una presentación donde yo veo algo que yo estudié hace tiempo y que pocas veces lo he visto interpretado en la obra arquitectónica. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fray Gabriel. Fue todo un honor tenerlo en la conferencia y ojalá lo podamos ver otra vez para alguna otra clasecita de proyectos. Bueno, por ahora se pudo, ándele. No, muchísimas gracias, Fray Gabriel, de verdad, por su tiempo y por todo. Maravilloso. Creo que nos llevamos todos mucho, ¿no? Y al final creo que mucha gente empezó a poner algunas preguntas. Si no tienen inconvenientes, se las podemos mandar después, a ver si nos las manda contestadas. No. Gracias. Que estén bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Maravilloso. El arquitecto Eric. Sí. Bueno, muy amable. Hasta luego. Gracias. Listo. Bueno, a todos los alumnos, ahorita les voy a pasar el código. Los demás muchísimas gracias por acompañarnos y ya se pueden desconectar. Gracias. No, ¿de qué? Mar, qué gusto. Estuvo muy buena. Qué buena clase de proyectos.
Sí, sí. Oye, a Anuar hay que mandarle el itinerario, ¿eh? Ahorita que está ahí, ya lo voy a convencer de que venga a la visita con nosotros. Ojalá, ¿No? ojalá se dé. Así es, seguro. ¿Me confirmas la fecha después, Rodrigo, por favor? Sí, por supuesto, Anuar, te la mandamos yo creo que el lunes. Ok, porque fíjate que me llamaron hoy del AMPADE y hay una solicitud que me están haciendo para intervenir para lo del acuerdo de Canberra. Y creo que está coincidiendo con esas fechas. Bueno, pero pues eso es un gran momento también. Sí. Ya nos platicarás. Ojalá y no coincida exactamente el día en que se da esto, y con todo gusto los acompaño. Te agradezco mucho la invitación a esto, que fue maravilloso. Así, maravilloso, estoy concuerdo. Así es, gusto en saludarte, Rodrigo. Nos vemos. Igualmente, no. Adiós. Bueno.